Vamos a ocuparnos en esta mañana de concluir una serie de enseñanzas que hemos estado viendo acerca de que le titulamos Vivir como Él vivió, y que tiene que ver mucho con la forma y el fondo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado viendo algunas cosas como de dónde inició su ministerio, la predicación de Jesús, qué poder usaba Jesús. Hace 8 días veíamos el entendimiento que tenía Jesús acerca del reino. Y hoy vamos a ver algo para finalizar, y es la cuarta parte, como Él vivió. Dice la Escritura que el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y debemos hacer el ministerio, la obra del ministerio, el servicio, lo debemos hacer como el Señor Jesús lo dejó establecido, siendo Él el principal modelo a seguir en todo lo que se hace. Cada uno de los que hemos nacido de nuevo y formamos parte de la iglesia, y que sabemos que Dios es poderoso y que Él es santo y que Él nos ha santificado y nos ha escogido, y que sabemos que estamos para servirle al Señor, que nuestra vida debe tener ahora ese rumbo, ese entendimiento: servir a Dios, trabajar, estudiar, comer, dormir, aún asistir a las reuniones, son parte de la vida, pero no son el motivo y la razón por la cual estamos. Estamos en esta tierra para servirle al Señor, para hacer la obra del ministerio. Dice la palabra que aún apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros fuimos llamados y constituidos con un solo propósito: capacitar a los creyentes para la obra del ministerio. Es decir, capacitar a cada uno de los creyentes, discípulos del Señor, para que a su vez se pueda desarrollar la obra del servicio. Ministerio es servicio. Entonces, cada uno de ustedes que ya nació de nuevo, que ha entregado su vida a Jesús, usted debe estar consciente y al leer en la palabra, darse cuenta de algo: que usted fue llamado para servir a Dios y que usted tiene un ministerio. El ministerio no lo tiene nada más el pastor o el profeta o el apóstol. El ministerio lo tenemos todos los que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Entonces es importante vivir como Él vivió el ministerio. ¿De dónde surge? ¿Qué predicaba Jesús? ¿Qué poder usaba Jesús? ¿Qué entendimiento tenía Jesús del reino que predicaba? Hoy vamos a ver, por último punto, la estrategia de Jesucristo. Y para eso le voy a pedir que vaya, por favor, a Mateo capítulo número 12. Hemos estado basando nuestras enseñanzas casi en el Evangelio según San Mateo, aunque nos auxiliamos de otros evangelios también. Pero vamos a iniciar, si usted me acompaña, capítulo 12 del Evangelio según Mateo. Y en el capítulo número 12 vamos a leer del 15 al 21. 15 al 21, por favor. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Dele un codazo al que está junto: ya despierta, hermano. 1 hora no es nada. Dile. Tampoco exageres, que no dormí nada. Nada más dormiste 1 hora menos. ¿Ah? Listo, ¿están conmigo? Mateo 12, 15. Dice: consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y Él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era Él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien estoy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, dice, nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Hasta ahí, por favor. Hemos estado hablando acerca de los milagros.
veíamos el lugar que tienen los milagros en el ministerio, que debe ser el lugar que tienen los milagros en la vida de todos nosotros como iglesia, como creyentes, como discípulos, como seguidores del Señor. Los milagros tuvieron, obviamente todos lo sabemos, muchísimo que ver en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Leímos ya en enseñanzas anteriores los abundantes e incontables milagros de sanidades y maravillas que operaba el Señor Jesucristo bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero es innegable, hermano, que los milagros crean multitudes. Amén. Es innegable que los milagros crean multitudes. Esto es inevitable. No puede evitarse que los milagros creen expectativa en la gente. No puede evitarse que los milagros creen seguidores, ¿verdad? A aquellos que manifiestan este tipo de obras. Siempre donde hay milagros habrá mucha gente, porque vivimos en un mundo, en una raza caída, enferma, necesitada de muchas cosas, y cuando hay milagros, entonces obviamente se crean multitudes. Ahora, existe un detalle importantísimo en los evangelios que me llama la atención, que los escritores, principalmente Mateo, Marcos, Lucas también lo narra, no se les fue de vista, hermano, algo que Jesús dice constantemente cuando ocurre un milagro. Quiero que preste atención, porque parecería, hermano, que este detalle que vamos a leer va en contra de la lógica que tendría un hombre, Jesucristo, que quiere establecer en la gente, que quiere establecer en el pueblo, ¿verdad? Su reino. Entonces, parece que no tiene mucho sentido lo que Jesús hace. Y precisamente, hermano, creo que el no haber entendido la lógica de Jesús ha creado en la iglesia, en nosotros, en usted también, en muchos ministerios, y querer hacer el ministerio de otra manera. El tema que estamos viendo es la estrategia de Jesucristo, y parece que la estrategia de Jesucristo no tenía estrategia. ¿Ah? Parece que lo que Jesús quería lograr no lo quería lograr. Aunque parezca ilógico lo que estoy diciendo, yo sé que usted tendrá sentido para usted cuando lo vayamos desglosando, porque la estrategia de Jesús pues parece que no tiene estrategia. Y parece que el propósito de Jesús, él mismo va en contra de su propósito. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la gente. Porque vamos a empezar a leer algunos pasajes de Mateo, de Marcos, de Lucas no, porque son pasajes similares, no tendría caso leerlos. Pero por ejemplo, vamos al capítulo 8 de Mateo. Capítulo 8 de Mateo. ¿Sí? En el capítulo 8 hay una narración que dice que cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, estoy leyendo el versículo 1, ¿está conmigo? ¿Lo siguieron qué? Grandes multitudes. Ya sabe, hermano, los milagros y las maravillas que crean multitudes, es inevitable. Ahora, un hombre tenía lepra, una enfermedad terrible, muy fuerte, como toda enfermedad, son terribles las enfermedades. Se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó la lepra, porque la lepra era contagiosa, por cierto, y tocó al hombre. Si quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano, ¿sí? De la lepra. Mira, le dice, mira. ¿Qué? Mira, no le digas
a nadie. Le dijo Jesús: solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Ojo, por favor, hermano. Esta expresión, no le digas a nadie, es aquella expresión que yo le digo que no tiene lógica. Porque según yo recuerdo, y usted también recuerda, Jesús dijo que Él venía a salvar ¿a quién? A los hombres, a los que estaban perdidos. Venía a salvar a los hombres. Venía a por las ovejas perdidas. ¿Está bien? La pregunta, o más bien la lógica que yo no encuentro es: ¿por qué le dice a este hombre, no le digas a nadie? No le digas que yo te sané. No les digas que estabas, solamente ve con el sacerdote, porque tenía que hacerlo por la ley, y entonces vas a dar testimonio de que fuiste sanado conforme en lo que la ley decía. Pero le dijo: de ahí en fuera no le digas ¿qué? A nadie. Por cierto, este pasaje lo va a encontrar usted en Marcos y lo va a encontrar en Lucas, pasajes similares. Nada más hay un pequeño detalle, que Marcos narra que este hombre no obedeció. Ya ve que la desobediencia avanza, ¿no? Entonces no obedeció y le contó a todo mundo. Eso causó que Jesús ya no entrara en ciertos lugares, porque la gente lo estaban esperando. ¿Qué? Multitudes. Entonces, aquí empieza la lógica, que es ilógica para nosotros. ¿Por qué? Porque si tú quieres que más gente escuche, que más gente conozca, entonces lo que Jesús hacía era ilógico. Si estaba sanando a un enfermo que tenía lepra, y que eso era muy notorio y eso era muy fuerte, el hecho de ser sanado y que fuera ante el sacerdote para dar testimonio y constatara, porque el sacerdote lo que hacía era inspeccionar la piel como un médico, ¿verdad? Y una vez, porque los leprosos eran expulsados del campamento, de la ciudad, no vivían con la gente, vivían en una situación terrible, en barrancas ahí olvidados, porque eran contagiosos. Cuando ellos eran sanados tenían que ir con el sacerdote, y el sacerdote les tenía que autorizar regresar a casa. Es por eso que tenía que ir con el sacerdote. Pero escuche algo, Jesús dice: no le digas, ¿sí? Lo limpió de lepra y solo le dijo: solo no le digas a nadie. ¿Y cuál es mi sorpresa, hermano? Que esta expresión, no le digas a nadie, no fue una vez. No, Jesús lo dijo una sola vez a este hombre. Gracias, aquí pasan, con una es suficiente. Sí, gracias. No fue solo una vez. Mire, acompáñeme, vamos a Mateo 9. Como otras veces, hermano, le pediría que me acompañen los pasajes. Hoy sí le estoy haciendo leer varios pasajes, pero es necesario. En Mateo 9, versículo 27, hay dos ciegos. Había dos ciegos. Y dice el versículo 27 que efectivamente Jesús hace un milagro. Al irse de Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. Ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y le preguntaron. Y él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: se hará con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: asegúrense de que todos lo sepan. ¿Sí? Miren lo enfático. Con firmeza, o sea que no les sugirió, les dijo: por favor. O sea, cuando tú haces un favor a alguien, y le dices: ahora te pido un favor, pero de veras, hazme este favor. ¿Cuál? Jesús con firmeza le dijo: asegúrense de que nadie se entere de esto. Hermano, dos cosas: o Jesús usaba la psicología inversa,
que puede ser ¿verdad? Le digo esto para que haga exactamente lo contrario. O Jesucristo era muy modesto y dijo, bueno, sí, estaban ciegos, ya ahora ven, pero por favor, no le cuenten, es que eso de ser famoso no es lo mío. O no quiero que después digan, ay, Jesús, y digan, hoy, pásame tantito. No, o sea, no me gusta, yo soy más introvertido. ¿Será así? Creo que estos dos razonamientos míos son totalmente, ¿qué? Humanos. ¿Ve que no es algo aislado? Llevamos dos. Vamos a otro, bueno, el otro pasaje es Mateo 12, que ya lo leímos, pero vamos, para que tengamos todo el argumento. Mateo 12, ¿sí? Pero ahora en el versículo 15 y 16 nada más. Mateo capítulo 12, versículo 15 y 16. Dice, consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar, muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos. ¿Sí? ¿Cuántos lo siguieron? ¿Cuántos enfermos sanó? ¿Cuántos calcula usted que había? ¿100, 200? ¿Más? ¿500? Vamos a cerrarlo en números. 500 enfermos, los sanó a todos. Y luego les ordenó, ¿a quién les ordenó? A esas personas sanadas, 500, 1000, no sé, los que usted quiera, les ordenó que no dijeran quién era él. Otra vez encontramos algo que me parece ilógico, y cuando yo le dije que estamos viendo la estrategia de Jesucristo, usted ya empieza también a decir, bueno, sí es cierto, creo que la estrategia de Jesucristo era no tener estrategia. Porque cualquier hombre humano con cierta estrategia dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos haciendo milagros y vamos usando. Hoy en día, hermano, ¿qué es lo que más necesita la gente? El mundo invierte demasiado dinero en sanidad, pero vamos a usarlo en términos empresariales y en términos ministeriales a veces. Publicidad. Y la publicidad es cara. Y la publicidad, hermano, ¿por qué ha tenido tanto éxito? A ver, ¿por qué hay gente que se dedica ya solamente a hacer videos en YouTube? Porque les pagan, ¿por qué? Por la publicidad. ¿Por qué Facebook ha tenido tanto éxito en la publicidad? Instagram, publicidad. Y entonces la forma en que tú haces publicidad determina mucho el éxito que tienes en la empresa, en lo que tú quieres hacer. Lamentablemente, aún también el ministerio, las iglesias hemos caído en eso de publicidad para que nos conozcan y para que pues venga gente, porque se trata que venga la gente. Se trata de que venga la gente. Sería de las cosas que nos tenemos que empezar a hacer una ¿qué? Pregunta, si ese es realmente el tema. Porque si se trata de que venga la gente, entonces Jesús no tenía lógica. Porque no, a ver, hermano, decirle a un hombre que tenía lepra, no le digas a nadie, en términos de marketing y de publicidad, es un desperdicio. Decirle a dos que eran ciegos, que ya ven, que ya pueden ver, que no digan nada, es desperdicio. Pero desperdiciar 500, eso ya es totalmente ilógico. ¿Cómo vas a desperdiciar a tanta gente? No digan quién soy, no digan quién los sanó, no digan nada. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Muy bien, pero vamos al Evangelio según San Marcos. Para que esto no es aislado, no es una cosa que un día Jesús se le ocurrió decir y que los apóstoles lo mencionaron ahí como una cosita que queda. No, hermano, esto es recurrente y este es mi problema, que esto es recurrente. Mateo 5:40, vamos a irnos rápidamente a este versículo que está en Marcos 5, ya estoy en el Evangelio según San Marcos. Ahora vamos a leer el versículo 40. Jesús llega y hay una niña que murió. Entonces empezaron, dice en el versículo 40, a burlarse de él. Pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña, a los discípulos que estaban con él, y entró donde estaba la niña.
La niña ya estaba muerta. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. El día que tenga que resucitar un muerto, no se ponga a orar por el muerto. Amén. Si se pone a orar por el muerto, pues hágale un culto fúnebre ya. No se ponga a orar por el muerto. Además, ni por el muerto tendría que orar. Porque Jesús no oró por la niña muerta. ¿Qué hizo? Le habló y la levantó. Ay, hermano. ¿Y si se levanta? Pues ya se levantó, hermano. Y si se levanta, salgo corriendo, dice. No, hermano, si se levanta, yo salgo corriendo. Bueno, sí. Ok. Niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas, estrictas, de que nadie se enterara de lo ocurrido, y les mandó que le dieran de comer a la niña. Ve que no es algo nada más que alguna vez a Jesús se le fue la onda y dijo, no le digan a nadie, estoy chocado ya de tanto sanar enfermos, ya no le digan a nadie, por favor, ya voy a dormir. No es un asunto, sino yo veo un asunto que estratégico. Y entonces empiezo a ver que la estrategia de Jesús sí tenía estrategia, pero no es la estrategia humana, no es la lógica de nosotros, no le digas a nadie. Hermano, y tenemos que empezar a nosotros mismos ir a ver. Y el día, hermano, que vaya yo a un lugar, que esté en un lugar, que alguien me diga, mira, es que murió, y yo sé por el Espíritu, Dios me habla claramente, dice, levántalo, y la levantas a la niña, al niño, a la persona, y vuelve en sí, y todo eso. ¿Qué vas a hacer? Después de que regreses, que te fuiste corriendo, ya regresas más calmado, y dices, ya no, tranquilo, esto iba a pasar, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? La lógica dice que se lo cuentes a todo mundo. Esa es la lógica. Y la lógica es que le digas a esa familia, bueno, vayan y cuenten las maravillas que Dios Todopoderoso, Daniel 12, porque también hay textos para eso. Ve y cuenta las maravillas del Señor, no te quedes callado, di lo que Dios hizo. No, olvídate, saliendo lo va a contar. Esa es la lógica nuestra. Pero yo veo en Jesús algo ilógico, otra vez. Y no es una sugerencia estrictamente, por favor, no diga nada de esto. Pero Jesús, estaban burlando de ti cuando tú llegaste y dijiste, no está muerta, duerme. Todos se rieron, ¿no? Ve, échaselos en su cara para que vean que tú eres. No digan nada. Marcos 7, ¿hay más? Hay más. Porque esto no es un asunto de algo es ahí. Por ahí simplemente no era recurrente, ¿sí? En los versículos 33, ¿sí? En adelante, Jesús lo apartó de la multitud, porque llevaron a un hombre que tenía problema de sordera, ¿sí? Y tartamudeaba, dice el versículo 32. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y dijo, Efata, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Versículo 36. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían pregonando. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Independientemente de que la gente hiciera caso o no hiciera caso, e independientemente de los efectos que tiene, hermano, o tuvieron, sí vemos una línea, una estrategia de Jesús tocante, hermano, a no digas nada.
no digas quién lo hizo, no cuentes de los milagros, no le digas a nadie lo que sucedió. Hermano, ¿qué había en Jesús? ¿Qué hay? Ahí hay algo. Ahí hay algo, porque Jesús quería lograr algo, obvio quería lograr algo. Había una estrategia de Jesús que no parece para nosotros ni para las estrategias de hoy en día de crecimiento, de actividades, de planeación en nosotros los pastores o en los grupos, en las denominaciones. Parece que no tiene lógica, no encaja con lo que hoy se hace. Hay algo, hermano, que el Señor de veras tiene que revelarnos a nuestro corazón. Entonces, queda claro que el Señor prohibía definitivamente a la gente que era sanada que contara, que dijera lo que había sucedido. Y esto es estratégico, es decir, es constante, no es algo que hizo esporádicamente. Repito, claramente la evidencia bíblica nos dice que esto era una constante, que esto tenía como una línea de actuación de Jesús que creo que no hemos meditado, creo que no hemos reflexionado y no nos hemos dado cuenta. Nos quedamos con los milagros, que son muy hermosos, que son muy maravillosos, y no nos quedamos con el mensaje, que es lo que estuvimos viendo anteriormente. Pero ahorita no estoy viendo ni siquiera el mensaje ni el milagro como tal, estoy viendo una estrategia de Jesús. Pero ¿qué cree, hermano? Que encontré otra cosa. Encontré que Jesús no dejaba que los demonios le hicieran publicidad. Otra. Mire, yo sé que usted dice, no, sí, ya por no dormir bien ya se le botó la canica. No. Mire, vamos a Marcos, capítulo 1. Y mire, que los demonios eran legiones, imagínate, hermano. ¿Cuántos? Marcos, en su capítulo número 1, ahora encontramos a Jesucristo siguiendo otra vez una línea de estrategia. Dice el versículo 25, para que agarremos el contexto, 1:25, lo siguiente. Bueno, para que de repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por espíritus malignos gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, fíjate, yo sé quién eres tú. Si el demonio ya sabía quién era él, Jesús se podía sentar y que el demonio hable, ¿no? El santo de Dios. Y Jesús le dijo: cállate, con signos de admiración, o sea, le gritó: cállate, sal de ese hombre. Digo, hermano, que lo echara afuera está bien, pero eso de andarlo callando, pues si no estaba diciendo nada malo, ¿qué estaba diciendo malo? No le estaba gritando de cosas, ni estaba, no, simplemente dijo: oye tú, yo sé quién tú eres, yo sé quién eres tú eres el santo de, cállate, ¡pum! Yo sé que ese día, hermano, lo calló porque era el demonio y hay que callar al demonio. Sí, creo que sí, pero si leemos el versículo, los versículos que siguen, por ejemplo el 34, mire, vamos a ver que hay algo ahí. Dice: Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. ¿Me está siguiendo? También expulsó a muchos demonios. O sea, sanaban los enfermos y sacaba a los demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Pregunta: ¿a quién no dejaba hablar? ¿A los enfermos o a los demonios? ¿Ve? Jesús sanó a muchos que tenían diversas enfermedades y también expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar. ¿A quién no dejaba hablar? A los demonios. ¿Por qué? Porque eran los demonios. No, porque sabían quién era él. Y me pregunto otra vez: ¿y cuál era el problema? ¿Cuál era el problema si lo que los pobres demonios solamente querían decir era la verdad?
que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. ¿Qué maldad hay en eso? Hermano, yo veo en Jesús una estrategia que a mí no me parece buena estrategia. Yo veo en Jesús una lógica que a mí me parece ilógica. Pero si vamos a servir a Cristo y vamos a hacer su voluntad y vamos a hacer el ministerio como Jesús lo hizo, tenemos que empezar a agarrarle lógica a lo ilógico y tenemos que empezarle a agarrar la estrategia a lo que parece que no tiene estrategia. Si no, no vamos a poder avanzar en el servicio a Dios. Glorificamos el nombre del Señor. Bendito es Dios. Capítulo 3 de Marcos. Hay más, sí, es que hay mucho. Hay mucho. Y en Marcos capítulo número 3, versículo 11 y 12, dice otra cosa tocante a lo mismo. Desde el 10 dice, pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Hermano, ¿recuerda alguna vez cuando los discípulos no dejaban que los niños se acercaran a Cristo? Y que todos dimos bola de carnales, no dejaban pasar. Permíteme, hermano, los discípulos en un tiempo no eran discípulos ni apóstoles, eran guaruras. ¿Por qué, hermano? Llegó momentos como estos. La gente, ¿sí entiende abalanzarse? O sea, era un disturbio ya. Es decir, la gente solamente, ¿recuerdan lo que leímos hace 8 días? Que la gente nomás tocaba el borde del manto de Jesús, sanaban. Bueno, la gente se abalanzaba. Entonces imagino a Pedro, a Juan ahí, hermano, lidiando para todo ese asunto. Todo eso pasaba. Todos los que sufrían dolencia se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos al verlo, mire, se postraban ante él, hermano. Qué lindos. Gritando, tú eres el Hijo de Dios. ¿Jesús era el Hijo de Dios? ¿Dijeron mentira? ¿Dijeron falsedad? Hermano, mira, postraditos y gritando, tú eres el Hijo de Dios. ¡Wow! Ya quisieran el Señor en esta generación encontrar mucha gente así, ¿no? Tiradita en el piso y tú eres el Hijo de Dios. Pues los demonios estaban haciendo eso, tirados, postrados, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era Él. Segunda cosa, ya vimos que el Señor prohibía tajantemente que se difundieran los milagros que Él hacía a la gente, a miles de gentes que sanó. Hermano, prohibió a los demonios que hablaran de Él, que hablaran lo que Él era, y terminantemente los calló y no dejó que hablaran. Pero lo que voy a leer ahora es el colmo. Ya con esta ya no pude más. Mateo 16. Por eso le digo que la lógica de Jesús no tiene lógica, aparentemente. Es aquel pasaje donde pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Hermano, a ver, Jesús, me preguntas, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pues uno dicen que eres Elías, otro que Juan el Bautista. Pues cuando los demonios quieren decir la verdad, no los dejas. Y ahora nos preguntas a todos nosotros, no sabemos. No sabemos porque los demonios dicen algo, pero tú los callas inmediatamente. No dejas que ellos digan. No quieres que la gente sepa lo que haces. Hay una confusión en la gente. La gente no sabe quién eres. ¿Que eres alguno de los profetas? No sabemos. Bueno, y ustedes le dicen, es aquel pasaje de Mateo 16.
¿Y ustedes quién dice? Y se levanta Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, porque no te lo reveló carne ni sangre. No, pues nadie sabía. Jesús de manera sistemática no dejaba que los demonios dijeran que eran los únicos que sabían, y no dejaba que los milagros se propagaran, no dejaba que la gente contara lo que estaba recibiendo. No dejaba. Cuando él pregunta en Mateo 16, pues los discípulos no saben. Pedro lo recibe por revelación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Y todo ese pasaje que usted conoce. Pero vea lo que dice el 20. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. A ver, Jesús, está como, es que no quieres nada. O sea, haz un milagro, no digan nada. Un demonio quiere hablar, cállate. Los discípulos por fin le entienden, cállense todos, no digan nada. Silencio. Oye, pero estaba ciego, ahora veo. Qué bueno, pero cerrá la boca. Pero mira, mi mano estaba leprosa y hoy está. Qué bueno, felicidades. Pero ven nomás con el sacerdote, porque tienes que regresar a tu casa. Es lo único. No le digas a nadie. La niña resucitó. Es más, me voy a salir por la puerta de atrás. Qué bueno que resucitó su niña. Abrácenla, denle de comer, porque se ve que no ha comido en tiempo. Y ya me voy. Y no le digan. Señor, ¿cuál es la razón? ¿Dónde está la estrategia que no encuentro estrategia? ¿Dónde está la lógica a la que no le encuentro lógica? Porque si hay un ministerio que tiene tantos milagros como estos, si hay cristianos y que está eso así, haríamos todo diferente. Pero hermano, el que dice que permanece en él debe vivir como él vivió. Entonces debemos estar preparados, lo dije la semana pasada, hay que acostumbrarnos a lo sobrenatural, hay que acostumbrarnos a los milagros, hay que acostumbrarnos. Acostúmbrese a la fe, acostúmbrese a esperar, acostúmbrese a ser sanado por el Señor, acostúmbrese a que sus hijos sean sanados mediante la imposición de manos, acostúmbrese a que en su trabajo le va a doler la cabeza a alguien, o si quieres, mira, ven, mira, Dios se sana y va a suceder. Acostumbrémonos a eso. Después de acostumbrarnos a eso, tenemos que saber cómo actuar, y hay que actuar como Jesús actuó. Hermano, pero ¿de dónde está la lógica de Jesús y dónde está la estrategia de Jesús? La lógica de Jesús y la estrategia de Jesús estaba profetizada desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Sí. La lógica de Jesús y la estrategia de Jesús estaba profetizada desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya decía cómo iba a ser la estrategia. Decía cómo iba a ser el ministerio del Señor Jesucristo. Y está en Isaías 42 del 1 al 4. Isaías 42 del 1 al 4. Pero no se vaya a Isaías 42 del 1 al 4, porque el escritor Mateo, en el capítulo 12, cuando iniciamos la enseñanza, lo leímos. Y si usted me acompaña a Mateo 12, vamos a leer cómo ellos, a ellos les llamó la atención. Claro, a los apóstoles les llamó la atención. Es más, hermano, es más. Si usted le está costando trabajo, a mí me cuesta trabajo entender esto, a los discípulos también les costó mucho trabajo. Alguna vez Jesucristo empezó a hablar, hermano, había un momento, y eso está narrado en Juan capítulo 6, donde multitudes lo seguían. Mire, Jesús empezó, hermano, así, con poquitos, luego tuvo no lo provocó él no quería que sucediera eso, pero sucedió que multitudes lo seguían. Y después vino su ¿qué? ¿Sale? Poca gente al final. Pero cuando estaba así acá, Jesús se pone a hablar: el que no coma de mi cuerpo, el que no beba de mi sangre, no tendrá parte conmigo. Y los que lo seguían decían: no, ya. No. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre.
sangre humana. Y dice que desde aquel momento muchos empezaron a apartarse de él. Y no faltó el discípulo que volteó y le dijo: se están yendo lo que con tanto sacrificio logramos. Como un día me dijo un hermano hace muchos años: hermano, ¿usted sabe lo que cuesta traer un invitado a la congregación? Para que usted se ponga a hablar así y nos los corra a todos. Perdón, hermano. Dime qué les predico y les predico lo que tú me digas. Casi, casi a Jesús diciéndole: Señor, si no te has dado cuenta, se están yendo. Y cuando Jesús volteó y vio que muchos de sus discípulos, dice, de sus discípulos, ya gente que lo seguía. Terriblemente ya la escena, hermano, un gran grueso de discípulos ya caminando para retirarse a sus casas porque se acabó. Pensamos que era el Mesías, pero ya me salió con cosas de que su carne y que su sangre. Y la carita de los discípulos diciendo: Señor, ya ese de allá yo lo traje. Y la respuesta de Jesús es: ¿también quieren irse ustedes? Adelante. Eso no es estratégico, eso no tiene lógica para nosotros, pero para el Señor sí. Mateo 12, ¿me acompaña? En Mateo 12, que lo leímos en un principio, claro, los discípulos también estaban choqueados. También los discípulos decían: ¿qué está pasando? ¿Cómo vamos a lograr el reino se establezca en todo el mundo si corre a todos, si les habla muy fuerte, si no quiere que se haga promoción de él, no quiere que se sepa lo que está haciendo? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Recuerda que en los evangelios también uno de los hermanos de Jesús le decía: pues ve a Jerusalén y preséntate allá, porque allá está todo, y si tú te presentas allá se conocerá todo. Y Jesús no iba. O sea, todas las recomendaciones publicitarias y de marketing y de extensión no respetaba a Jesús. Hacía todo lo contrario. Parece que Jesús no quiere ser conocido, no quiere que se sepa de él, no quiere extender el reino. Yo sinceramente le digo: Señor Jesús, discúlpame, perdóname, pero tú no quieres extender el reino. Porque si quisieras extender el reino, hubieras ocupado todos los recursos que ahí tenías para que el reino se extendiera. No lo quieres extender, es evidente que no lo quieres extender. Mateo 12, versículo 17 en adelante. Termina diciendo: pero les ordenó que no dijeran quién era. Aquí viene la explicación. Claro que los discípulos también pensaban: ¿por qué nunca dejó que se le dijera a la gente lo que había hecho? Hermano, cuando viene el Espíritu y revela a los escritores de los evangelios, dice: esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Todo lo que hemos leído de que no se dijera, que no se comentara, que no se extendiera, eso dice, fue para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 1 en adelante. La profecía de Isaías 42. Jesús, por eso le decía, desde el Antiguo Testamento Jesús ya tenía la estrategia y la lógica de su ministerio. Y la lógica dice así: este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy, sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Aquí hay un texto que es ilógico. A ver, proclama sin gritar.
A ver, ¿quién es el que se para y proclama algo sin gritar? Tú no puedes proclamar sin gritar. Porque proclamar es hablar fuertemente. Eso es proclamar. Y aquí dice Isaías 40 que el espíritu que estaría sobre Jesús lo haría proclamar justicia. ¿A dónde? A las naciones de la tierra será proclamada la justicia. Eso lo tenía que hacer ¿quién? El siervo, el escogido, mi amado. ¿Y quién dice Mateo que es su siervo, su escogido, su amado? Jesucristo. Entonces, Señor Jesucristo, según Isaías 42, que está explicado en Mateo 12, tú tienes que salir a proclamar, a gritar justicia a las naciones. Pero luego dice el 19, pero no disputará ni gritará, nadie oirá su voz. A ver, ¿cómo proclamas y que no se escuche tu voz? ¿No les es ilógico? Vea, hermano, la lógica de Dios es otra. Por eso, si tú eres muy lógico, hermano, es que esto es lógico, esto es obvio, te vas a equivocar un montón de veces en las cosas espirituales. Es que esto es obvio, es lógico. Hermano, 1 más 1 son 2, es lógico. Pero en las cosas de Dios a veces la lógica, muchas veces o casi siempre la lógica no tiene nada que ver. Porque hay pasajes que son ilógicos. Vas a proclamar la justicia, pero no se va a oír tu voz en las calles. Versículo 20. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. ¿Qué es eso? ¿Qué? Que la caña frágil, que la... bueno, hermano, ¿qué harías si se va la luz toda la noche y tienes una sola vela y tienes que hacer tarea? Y la vela se está terminando y ya la mechita, para hablarlo en términos, la mechita ya se está. Y llega tu papá y te dice, ¿qué haces? Papá, la apaga. Y no hay cerillos. No la apagaste, papá. Perdón. Lo que está diciendo, hermano, el ministerio de Jesús iba a ser: ni la mechita que se está apagando, ni su aliento la apagaría. Para eso necesitas estar quieto. Hermano, Jesús estuvo lo más quieto que pudo. Una caña, la caña cuando ya, una caña puede ser de azúcar o lo que sea, cuando ya está vacía, esta pura cañita, y está seca, muy seca ya, se quiebra muy fácilmente. Bueno, ¿a qué voy? A que Jesús trataba de no hacer ¿qué? Ruido. Podía pasar caminando sobre una cañita frágil y no la quebraba. Cuando había esos tumultos, Jesús sabía que no era así. Por eso se apartaba. Porque él tenía que tener un ministerio no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Esta es la razón bíblica por la cual Jesús quería que no contaran nada, que no dijeran nada, que los demonios se callaran, que los discípulos tampoco dijeran nada, que la gente no contara los milagros, que no pasara absolutamente nada, porque Él tenía que hacer todo en una situación, hermano, donde no fuera conocido.
que no hubiera tumultos, que no hubiera grandes concentraciones de gente, hermano. Jesús evitó. Cuando había mucha gente, Jesús lea los evangelios y él evitó, se fue a lugares solitarios. Se le escapaba a la gente, hermano. En un día en tiempo en Galilea, como se movió mucho en el mar de Galilea, en el lago de Galilea, pues era muy chistoso Jesús, porque en un punto estratégico estaba, se le juntaba a la gente, subía en un barco y se iba a otro lado. Pero la gente lo correteaba. Entonces Jesús siempre trató de que su ministerio fuera ¿qué? Como dice Isaías, que no hubiera gritos, que no hubiera discusiones, que no hubiera cosas. Esa era la estrategia, hermano, y la lógica de Jesús. Amén. Listo, hermanos. Ya hay que irnos, porque ya es tarde. Y hermano, ¿y eso en qué nos sirve? Quién sabe, hermano, pero está interesante el asunto. Esa déjemela para la semana que viene. Como hubo una hora menos, pues. No, hermano, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque la lógica de Jesús y la estrategia de Jesús es la siguiente. ¿Cómo vas a proclamar tu justicia sin hablar? ¿Cómo vas a hacer que las naciones conozcan si tú no dejas que te conozcan? Sí, Jesús, porque dice la palabra que sería proclamada su justicia en las naciones. Pero oh maravilloso Señor y poderoso Dios, lleno de sabiduría y de entendimiento. Oh Señor, si lo hubiéramos entendido en los años que la iglesia tiene sobre la tierra, otra cosa sería. Y la situación se llama, hermano, que la estrategia de Jesús, escuche, voy a decir casi una herejía, pero téngame paciencia. La estrategia de Jesús ni siquiera era Él. La estrategia para extender el reino ni siquiera era Él. Y como Él no era la estrategia para extender el reino, Él supo hacer lo que tenía que hacer. Porque quien tenía que extender el reino eran sus discípulos. Y Él dedicó tiempo a sus discípulos. Mateo 28. Mateo 28, versículo 16 en adelante. Jesús resucita, muere, resucita. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, versículo 17 de Mateo 28, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hermano, el Señor Jesucristo no iba a proclamar, el Señor Jesucristo no iba a gritar por las calles, el Señor Jesucristo no lo iba a hacer. Él iba a preparar a 11 discípulos para que a su vez esos hicieran otros discípulos, y esos discípulos hicieran otros discípulos, y el mensaje del evangelio, y no solo el mensaje, la vida del evangelio, la vida del reino, del evangelio del reino, sería mostrada a través de las personas en todas las naciones de la tierra. Jesús no tendría que ir a España para predicar, porque sus discípulos llegarían a España. Jesús no tendría que ir a Roma a pelearse con el César romano, porque sus discípulos llegarían a Roma y llegarían a todas las partes del mundo conocido. En 70, 80 años ya habían llenado todo el mundo conocido. Entonces Jesucristo sí tenía estrategia y sí tenía lógica. Y la estrategia, por eso cuando Él estaba en esta tierra, Él tenía que mostrar
que él era el ungido de Dios, pero él tenía que llegar a la cruz a morir. Muchas veces lo quisieron agarrar para coronarlo como rey y él no quiso. Porque si a él lo hubieran tomado como rey, hermano, y la gente lo hubiera visto como rey, hubieran levantado a Jesucristo como rey, entonces los romanos se enteran, vienen y lo matan por sedicioso. Lo hubieran matado, hermano, por revoltoso, por rebelde. Y Jesús no podía morir por eso. Tenía que morir como un cordero sin mancha. Por eso él tenía que zafarse de todo eso, porque su tarea era ir a la cruz y morir por nosotros y resucitar al tercer día. Y mientras revelar la palabra, por eso cuando los discípulos, escúcheme, cuando los discípulos dijeron, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué dijo Jesús? Perfecto, lo que me interesa es que ustedes 11 lo sepan, aunque nadie lo sepa, no me importa, no le digan a nadie, ustedes 11 lo saben ya. Porque venía por ¿cuántos? Por 11. Por 11 discípulos que entendieran y recibieran del Espíritu, y entonces esos iban a ser discípulos a otros y discípulos a otros. Y ahí está la lógica de Jesús y ahí está la estrategia de Jesús. ¿Para qué me quiero llenar de multitudes sanándolos todo el día sanando? Sí lo hizo Jesús. Por misericordia, sí lo hizo Jesús porque debía mostrar su unción, debía mostrar que era el Mesías, debería cumplir la palabra que dice ciertamente llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades, Isaías 53. Tenía que hacer todo eso para ser señalado como el Mesías, para hacer todo lo que el Antiguo Testamento hacía. Pero ojo, por favor, su estrategia no era que él tendría que hacer todo eso y que él les iba a predicar a toda la gente y que él iba a pasar días haciendo milagros y sus discípulos nada más observando y viendo. No, él dedicó más tiempo a enseñarle a los discípulos a vivir la vida del reino. Entonces la lógica de Jesús y la estrategia de Jesús sí es estrategia divina y sí es lógica divina, porque al final de cuentas, amado hermano, seguimos arrastrando y seguimos sin entender lo que el Señor quiere hacer. ¿Por qué? Porque esperamos un cultazo, porque esperamos una reunión en un estadio, porque esperamos una reunión en una plaza donde venga alguien y empiece a orar por los enfermos, sean sanados, se les predique a Cristo, la gente se entregue y todos aplaudamos. Y seguimos nuestros ojos cerrados, velados, hermano, a la revelación de que el Señor Jesucristo, si Él no lo quiso hacer, tampoco quiere que nosotros lo hagamos. Lo que Él quiere, hermano, es que cada uno de nosotros nos volvamos discípulos y hagamos discípulos. Hermano, la palabra discípulo aparece 270 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y sabe cuántas aparece la palabra cristiano? 3. 3 veces aparece la palabra cristiano. Y la palabra discípulo aparece 270 veces. Y fue en Antioquía, capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, donde la gente llamó a los discípulos cristianos por primera vez. Nunca los discípulos se llamaron cristianos, nunca los discípulos se autonombraron cristianos. Ellos se llamaban discípulos. Porque eso fue, ¿qué es un discípulo, hermano? Un discípulo es un seguidor, es un aprendiz de un maestro comprometido con su causa. Escuche, comprometido con su causa. Hoy tenemos a muchos cristianos en las congregaciones que no están comprometidos con la causa del Señor. Y entonces no son discípulos. Y ese es nuestro gran problema, que los cristianos están esperando que los 5 ministerios alcancen el mundo. Sí, yo estoy orando porque Dios use a los apóstoles. A ver, está bien, hermano, siga orando porque Dios use a los apóstoles, pero empieza a orar porque Dios use a la iglesia. Yo estoy orando porque Dios use a mi pastor. Feliz, de veras, hermano, se lo agradezco. Yo sé que sus oraciones han sostenido muchas cosas en la vida mía y de mi esposa y de mi familia. De veras, no tenemos con qué pagárselo. Pero ¿sabe qué? Empiezo a orar por sus hermanos también. Porque al final de cuentas la estrategia son los discípulos. La estrategia son los discípulos. Es de llamar la atención. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Tú eres el Cristo. Bien, Pedro. No le digan a nadie. Y esos son los 11, bueno, ahí estaba Judas obviamente, los 12, y esos 11 son los que llegan al monte que les dijo, hermano, Jesús ascendió, nada más los 11 lo vieron, en un monte, mira, vayan a Galilea, en la montaña esa que está ahí los encuentro. Cuando llegan, lo adoran y Jesús le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ahora sí vayan. Hermano, una pregunta, ellos fueron
reunieron multitudes, les predicaron a multitudes, hicieron milagros a multitudes y se fueron haciendo multitudes tras multitudes, todo multitudes, predicándoles a todo multitudes. No. Si usted ve Hechos de los Apóstoles, no. Que se juntaba la gente, pero ellos no decían, voy a Antioquía, ¿cuántos me van a juntar? Porque yo voy de 1000 para arriba. Yo sí veo a Pablo, por ejemplo, hermano. Yo veo a Pablo juntándose con los discípulos y hablando del reino toda la noche. Oye, hermano, a ver, si Pablo se pasó toda la noche hablándole a los discípulos, ¿por qué no se pasó toda la noche hablándole a la gente no cristiana? ¿No era más importante estar haciendo milagros y hablándole a la gente no cristiana que estar hablando con los discípulos? Hermano, la lógica de Dios no es nuestra lógica y la estrategia de Dios no es nuestra estrategia. Entonces, resumiendo y para terminar, la estrategia de Dios se llama discípulos. Y un discípulo es un seguidor y un aprendiz del maestro. Y hermano, tú y yo tenemos que hablarle a la gente de Jesucristo para que se arrepienta y entregue su vida a Cristo. Pero a partir de ahí, a esas personas hay que enseñarles a vivir como Dios quiere que vivan. ¿Y cómo es, hermano? Como tú vives. Ay, no le haga, ¿o no? ¿O cómo? A ver, va de nuevo, hermano. Es que les vi sus caras como diciendo, ¿yo? Sí, tú. Tienes que enseñarle a vivir a la gente para que viva como Dios quiere que viva. ¿Y cómo? Como tú vives. Porque como tú vives, así quiere Dios que vivan los demás. Un amén, nunca sea. 2 me conformo. 1 en cada fila y ya la hicimos. ¿Sí me está entendiendo? Es que ese es el compromiso. Aquí está el compromiso de un discípulo. Sí, porque es más padre dar una lana para que se contrate un estadio, dar otra lana para que se traiga al hermano que predica bien bonito, y yo no digo que no predique bonito, y que sana a los enfermos, y gastamos en llenar publicidad por toda la ciudad. Ya lo hice, por eso lo critico, porque ya lo hice. No critico a nadie, me critico a mí mismo. Entonces llenamos toda la ciudad, y entonces vénganse para acá, llenamos el estadio. Ese día vamos bien felices, oramos, claro, tenemos que hacer mucho de oración para respaldar lo que va a suceder ese día. Y entonces llega ese día, invitamos a todos, los llevamos, les decimos que va a haber palomitas o como sea, y los llevamos, y el chiste es llevarlos. Ya llegando ahí, ya el Señor hará la obra, y entonces ya llega la gente, y entonces al predicador Dios lo usa poderosamente, milagros, ¿verdad? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Pasan, no sé, 200, 500 y gloria a Dios, y terminamos ese día saltando y brincando de alegría y nos vamos a nuestras casas, y qué felicidad, fue un día glorioso. ¿En qué te comprometiste como vives? ¿En qué te compromete? En nada. Si ando hecho un chilaquil mis finanzas, si ando un chilaquil, el alma me domina para todo, si ando haciendo cosas que no debo, si ando viendo programas que no debo, si en mi familia andamos divorciándonos casi, no, y eso no importa. Fue un día glorioso. Pastor, ¿cuándo hacen otra? Es que fue un día glorioso. Ese es nuestro gran problema. Nuestro gran problema, hermano, ¿usted cree que con Jesucristo en la tierra no podía cada día ser un día? Que Jesús diga, ¿saben qué? Júntenme en Samaria unos, júntenme en Nazaret otros, váyanme juntando gente, váyanme juntando. Yo llegando ya, ustedes no saben, llegando yo, Jesús no lo hacía.
Yo creo que un hombre sanado ha dicho: Jesús, por favor, mira, ve acá, yo te junto a todo el pueblo. No, a todo el pueblo te lo junto. No, es más, no quiero que le digas ni a uno solo. Y cuando me pregunte mi mamá cómo me limpié de la lepra, pues a ver qué te inventas. Pero no le digas que yo te sané. Porque Jesucristo no quería eso. Jesucristo quería discípulos, gente. Y yo sé que usted sabe la frase, aquella frase famosa: ah, sí, hay gente que es multitud, hay gente que es discípulo. Sí, sí, sí. Está bien saberlo, pero ¿tú de cuál eres? Pues obviamente discípulo, ¿seguro? ¿Seguro? ¿Estás comprometido? ¿Estás siguiendo a Jesucristo? ¿Estás comprometido con su causa? Y su causa se llama el reino. Que el reino se extienda, no vivir bien. Que el reino se extienda, que más gente. Ojo, y que se extienda en el corazón de la gente. Y para eso te necesitan a ti. Tú eres la estrategia de Dios. Tú eres la lógica de Dios. Que tú, como colaborador, y muchos me entenderán de qué estoy hablando, como colaborador de Dios, trabajes en el corazón de la gente. Pero yo te puedo enseñar muchos textos, yo te puedo enseñar muchas cosas, te puedo enseñar mucha Biblia, pero no te puedo enseñar vida. Y ese es el problema. Así que, hermanos, sí que Jesús tenía lógica. Y esperemos que esa lógica en este año, en este tiempo, en esta generación de cristianos se cumpla. Pónganse sobre sus pies, por favor. Se cumpla, hermanos, para la gloria de su nombre. Amén. ¿Dios te llamó a ser su qué? ¿Dios te llamó a ser su qué? Discípulo, muy bien. En la enseñanza que estamos llevando, ¿le llamamos qué? Colaborador. ¿Cuántos colaboradores de Dios hay? Levánteme la mano. Muy bien, hermano. Si vamos a colaborar con Dios, vamos a hacer las cosas como Dios quiere. Entonces, tenemos que hablarle a la gente de Jesús, del sacrificio de Jesús en la cruz, de su resurrección. Pero ojo, por favor, tienes que discipularlo. Tienes que discipularlo con la palabra, tienes que discipularlo con el Espíritu Santo actuando en él, pero tienes que discipular con tu propia vida. Así es que, hermano, esa es la estrategia de Dios. Esa es la lógica de Dios. Jesucristo sabía que Él no tendría que gritar por las calles, no tendría que hacer nada, sino hacer lo más tremendo, lo más importante: morir en la cruz por nosotros, resucitar al tercer día y vivir como ejemplo. Porque Él les dio ejemplo a sus discípulos de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, para que los discípulos enseñaran a los demás discípulos que vendrían después. Jesús lo oró en Mateo 17: no te pido por estos, te pido por los que han de creer en mí por la palabra de estos. Oró por todos, hermano, para que nosotros sigamos entendiendo. Discípulos es lo que el Señor quiere. Señor, pero ¿cómo le hago? El Señor te enseñará, te ayudará, pero tienes que comprometerte con su obra. Quítate de la idea que otros lo van a hacer. Quítate de la idea que yo voy a orar desde mi casa, yo voy a ofrendar para que lo hagan. No, hay que orar, hermano, y hay que ofrendar. No estoy diciendo que no se tenga que hacer eso, pero quítate la idea de que otros lo tienen que hacer. Quítate la idea de que, hermano, y si hacemos algo así y juntamos un montón así, porque es lo que nos gusta, ¿no? Porque eso de ir a: buenas tardes, señora, mire, ahí en la casa de la señora, que le estás hablando de Cristo, y abrir la Biblia y platicar con ello, eso, no hay musiquita, no hay micrófono, nadie me ve, nadie lo sabe. Aquí le estamos hablando y la señora me saca sus amarguras y pues le ministro la palabra, oro por ella, le comento, me ve, y ahí va creciendo la señora en el evangelio del reino. Y ya me voy a mi casa, nadie lo supo, nadie me vio, regreso a mis quehaceres, al otro semana o 3 días la vuelvo a visitar, me habla que está muy triste, que no sé cuánto, y yo le empiezo a compartir la palabra, oro por ella por el teléfono, ya se quedó más tranquila. Pero eso, ¿sí me entienden?
despreciamos ese servicio, cuando ese es el servicio más importante y el que tiene la calidad. No, ministerio el del hermano, no mire, predica y tiene gente y habla, no, ese sí es ministerio. Visitar a esta señora, pues poquito. ¿Es poquito? ¿Quiere que te diga? Esto es ministerio en esencia. Y si tú lo estás haciendo, síguelo haciendo. Y si no lo estás haciendo, pide al Señor que te dé pronto una persona, alguien a quien tú puedas enseñarle la palabra, aunque nadie se dé cuenta. Nada más revísate que tú estés viviendo la palabra, no sea que vayas a ser, como dijo el Señor Jesús, un prosélito y 2 veces hijo del infierno. Así dijo el Señor. O sea que tú ni discípulo eres de Cristo y andas haciendo un discípulo, pobre hombre o pobre mujer. Pero estoy hablando de un nacido de nuevo que ama al Señor, que conoce al Señor. Esto, hermano, esto es el esencia. Tocar una batería, ya me eché a Cristian, a Adán, a Gaby, aquí a los que cantan, acomodar las sillas, qué bonito, gracias, los que ponen eso, los que están atendiendo, gracias a todos. Aún yo me digo a yo mismo, que predicas, que capacitas, que felicidades, una palmadita, felicidades, así no me alcanza. ¿Ah? Felicidades, Jorge, felicidades, qué bueno, échale ganas. ¿Y los discípulos? Así es que, la batería, terminando hay que ir a ser discípulos. Aquello es lo importante, esto es secundario. Amén. Hermanos, somos la lógica de Dios y somos la estrategia de Dios, los discípulos. Vamos a orar un momento. Señor, gracias te damos en esta mañana por habernos permitido, aún con todas las peripecias del nuevo horario, estar aquí reunidos, Padre. Gracias te damos en esta mañana por tu grande amor, por tu gran nombre.